Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De la palabra del Señor. Así que si tenemos nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 16. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 16. Vamos a estar dando lectura a la Sagrada Escritura y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez hallado el texto bíblico, entonces leemos. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epiterios y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo que de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Siempre que leemos la Escritura, ella nos lleva a un punto en el cual nosotros fijamos nuestra atención. Toda la Escritura es útil a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero cuando leemos la Escritura, no siempre los mismos párrafos o los mismos versículos son los que toman nuestra atención, sino que cierto versículo, cierta palabra, de una misma lectura, o sea, puede ser de un mismo capítulo o medio capítulo, como recién leímos, que por cierto tiene un contexto, ¿no? Y es un relato que muchas veces es un relato histórico, veraz, que quedó registrado en la Escritura para que de él nosotros tomáramos conocimiento. Pero no siempre nos ubicamos en el contexto de la historia, de la cultura, del pueblo, para poder tener una meditación, aunque es bueno entender, ¿no?, en qué contexto fue que fue traída esa enseñanza. Por ejemplo, si nosotros nos detuviéramos a meditar en el contexto de donde el apóstol Pablo predicaba en un tiempo en donde el Evangelio todavía no había sido anunciado en el mundo todo. O sea que era una enseñanza nueva, por eso le llevaron al Areópago diciendo, ¿qué es esta enseñanza nueva que tú traes? Háblanos para que podamos oírte. Pero no era tampoco un pueblo cualquiera, sino que dice que tanto los atenienses como los residentes en ese lugar siempre se ocupaban de ¿qué? De aprender o de oír algo nuevo. O sea, no se ocupaban de otra cosa. Se imagina una región donde la única diligencia que tiene en común sea querer aprender, tener ese deseo de oír algo nuevo, una enseñanza nueva. A diferencia de otros grupos, por ejemplo, leyendo dentro de este mismo capítulo podemos ver a la gente de Berea, que era aún mucho más honorable que los de Tesalónica, porque cuando Pablo llevaba la enseñanza, ellos no la examinaban según la tradición o según la cultura, sino que dice que miraban la Escritura para corroborar que coincidiera lo que Pablo enseñaba con lo que estaba escrito. Pero estos, a diferencia, ellos tenían solamente deseo de oír algo nuevo, de que se les enseñase algo nuevo. Y a la vez era una gente muy idólatra, que tenían un sinfín de altares, hasta el altar del Dios no conocido. Cuando Pablo comienza su discurso, bueno, yo justamente dice, vengo a hablarles de este Dios al que vosotros adoráis, pero sin conocerle. Por cierto, Él es el Dios que creó el cielo, que creó la tierra, que es Señor
sobre el cielo y sobre la tierra, y que da aliento de vida a todos los hombres y así también todas las cosas, y que de una sola sangre hizo linaje de todos los hombres, estableciendo el orden de los tiempos y los límites de la habitación, para que en ese tiempo y en y dentro de esos límites le busquen a Dios como si tal vez pudieran hallarle, aunque no está muy lejano, sino que cerca de nosotros. Esto es algo de lo cual él usaba recurrentemente, pero no era algo que él por su propia experiencia traía, sino que era algo que estaba escrito en las Escrituras, ¿no? Diciendo él mismo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 10, no digáis en tu corazón quién subirá a lo alto, y esto es para descender a Cristo, ni quién descenderá al abismo, y esto es para hacer subir a Cristo, sino que cerca de ti está la palabra, y esta es la palabra de fe que predicamos. Si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor y lo confesares con tu boca, serás salvo. Entonces, ciertamente lo que él anunciaba, ¿qué era? De lo que él ya tenía el testimonio. ¿Y de dónde había tomado el testimonio? De las Escrituras. Aunque de alguna manera, para contemporizarlo y para ilustrarlo a esa gente, dijo, también vuestros poetas han hablado acerca de este Dios, diciendo que somos el linaje de Dios. Por eso no es correcto pensar que Dios pueda ser reconocido pueda ser esculpido en oro, en plata o en obra de artesano, según el pensamiento del hombre. No es correcto adorar a Dios de esa manera, sino que Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia de los hombres, manda a todos los hombres que se arrepientan y que tengan fe en aquel a quien ha dado y que ha levantado como testigo de entre los muertos. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Entonces él presentaba a Cristo muerto, resucitado, y presentaba que el único medio en que el hombre podía ser salvo era mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que él remarca? Dice, es necesario que entiendan que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia de los hombres y hoy manda que todo hombre se arrepienta. Nosotros miramos el resultado de esta predicación o de esta exposición de Pablo. No todos se arrepintieron y no todos se reconocieron ignorantes, sino que algunos trajeron su propia opinión, diciendo, nos habla de la resurrección de los muertos, ya te vamos a ir otro día. Como diciendo, ¿qué? ¿Acaso los muertos resucitan? Ya vamos a ir de eso en otro momento, y se burlaban de él. Sin embargo, un hombre que era Dioniso, Areopagita, y Dámaris, otra mujer, y otros con ellos, le siguieron. ¿Qué quiere decir? Que ellos también se formaron en la misma cultura, se formaron bajo las mismas enseñanzas, pero cuando oyeron acerca de su ignorancia, ¿qué hicieron? Recibieron esa palabra, diciendo, sí, nosotros somos ignorantes. Nosotros adoramos a muchos dioses y aún adoramos al Dios no conocido, pero en realidad no conocemos nada acerca de Dios. Somos ignorantes. Entonces, al arrepentirse y al reconocerse como ignorante, ¿qué le permitió eso? Poder tener un cambio en la dirección. Y a partir de ese día comenzaron a seguir a quien Dios había dado y le usaba como herramienta, le había dado una revelación y le usaba como herramienta para edificar la fe de los creyentes. Tuvieron un cambio en la dirección. Ya no iban al Areópago, ya no iban con comezón de oír cosas nuevas, con deseo de oír cosas nuevas. Ahora tenían alguien que podía transmitirle la palabra verdadera del Evangelio. Ahora tenían alguien que
tenía la revelación del Dios verdadero y comenzaron a seguirle a Él. ¿Para qué? Para que pudiera nutrir su fe, la que se había generado en el momento en el que se arrepintieron. Y esto es importante el que lo entendamos. La fe se genera en nosotros en el momento en que nos arrepentimos. Mientras sostenemos nuestras ideas, nuestras creencias de lo que es Dios, no somos de nada diferente a los atenienses, que adoramos toda clase de dioses y aún adoramos a un Dios al cual no conocemos. No somos en nada diferente a ellos. Usted puede decir, sí, pero yo no soy idólatra, yo no tengo imagen. La imagen que yo me hago de Dios, ya ese es un ídolo. Si yo me hago una imagen distinta a la imagen de la revelación de Dios, ese ya en mi vida es un ídolo. Así hay personas que dicen, sí, pero como Dios es amor, entonces no va a condenar a todos, sino que según a mí también me tendrá que entonces bendecir, y se van formando una idea. Ellos se tienen una imagen de lo que es Dios, se forman en su pensamiento, Dios es así, Dios es asá. Entonces, como no hay un arrepentimiento, y sostienen esa imagen en su corazón, en su mente, en su ser de lo que es Dios, viven así toda la vida. Y en nada se difieren a los atenienses en cuanto a la idolatría y en cuanto a que adoran toda clase de dioses que se formaron en su mente. Nosotros no necesitamos formarnos en nuestra mente ni en nuestro corazón una imagen de Dios. Nosotros necesitamos conocerlo a Dios. Pablo lo entendió y dijo, yo he sido hebreo, hijo de hebreo, fariseo, hijo de fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, he sido instruido por Gamaliel, pero todo cuanto para mí era gloria, lo estimo por perdido y lo tengo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Él entendía que todo lo que había recibido, que todo en lo cual se había formado y todo lo que para él le era gloria, no tenía ninguna comparación en valor con lo que Dios estaba revelando en ese tiempo. Hoy nosotros en la mañana también nos referimos a un pasaje de la Biblia que dice, el vino nuevo se pone en odres nuevos, porque si se pusiera en odres viejos, se va a perder el odre y se va a perder el vino. Un odre nuevo es un odre que nunca fue lleno por nada. Un odre viejo es un odre que siempre ya fue utilizado, ya fue lleno de ideas, de pensamientos, de sentimientos. Puede decirse que ese vino es el equivalente a la formación y a la tradición. Jesús quería que sus palabras tuvieran cabida en el corazón de quienes lo oían. Entonces les dijo, no se puede poner una enseñanza nueva en alguien que ya está lleno de viejas enseñanzas y viejas tradiciones, y apegado a ellas, creyendo que porque las gustó son mucho mejores que lo nuevo. A la fe la preside el arrepentimiento. Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia y mandó a que toda persona se arrepienta. Pensar o hacernos la idea de que somos entendidos o de que conocemos, ese pensamiento nos priva de que podamos ir creciendo y desarrollándonos en la fe. Por eso hay personas que a causa del tiempo que llevan en la iglesia o por la formación o porque ha estudiado en tal o cual lugar, dice, ¿qué me vas a enseñar a mí? De esto, por ejemplo, sufrió Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales de la sinagoga, tenía alrededor de 70 años.
Cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio público, él tenía 30 y pico de años, ¿no? Sabemos que comenzó a los 30 años y terminó su ministerio público a los 33 años, ¿no? Que fue un total de 3 años. Pongámosle que fue a los 32 años, a la mitad de su ministerio, cuando se encuentra con Nicodemo. Si bien el Evangelio de Juan lo introduce dentro de los primeros capítulos, pero la diferencia de edad era muy grande. Y el lugar que ocupaba Nicodemo en la sinagoga le había llevado a ese lugar años de diligencia, de dedicación y también toda una experiencia. Cuando Jesús le dice, si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios, él no podía recibir las palabras del Señor. ¿Por qué no podía recibir las palabras del Señor? La primera impresión nuestra es que no las entendía. El entendimiento es dado por medio de la fe. Yo no necesito entender, si sé que el que está hablando conmigo es Dios, no necesito entender para creer. Las cosas de Dios no siempre se necesitan entender, ¿no es cierto? Cuando le dijo a los siervos en las bodas de Caná, vayan y díganle y denle a probar al maestresala el vino, ellos estaban llevando agua, pero Jesús estaba diciéndole que le llevaran a probar el vino, ¿no es cierto? Cuando le estaba hablando al paralítico que hacía 38 años de edad, que yacía ahí incapacitado de poder caminar, que no tenía ninguna esperanza, le dijo, levántate. 38 años llevaba intentándolo. Y entre tanto que lo intentaba entrar al estanque de Bethesda, otro le ganaba de mano. Pero Jesús no se quedó ni se detuvo a él para discutir, este estanque es una tradición o este estanque es una ficción, una fantasía de los hombres, no puede traer sanidad, yo soy el Mesías. No se quedó ahí para discutir, simplemente le dijo, levántate. ¿Qué necesitó el paralítico para levantarse? Creer, recibir la palabra del Señor. De igual manera Nicodemo no necesitaba entenderla, aunque sencillamente al ser un hombre leído, instruido, porque el mismo Señor Jesús le dijo, si tú no entiendes esto siendo maestro de la ley, doctor de la ley, ¿cómo te puedo explicar las demás cosas? O sea que no era un indocto, no era un ignorante. Y Dios había dado testimonio que habría de poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de los hombres, lo cual implica una nueva vida. Y ya estaba el testimonio de las Escrituras. ¿Qué tenía que hacer? Creer a las Escrituras, recibir la palabra del Señor. Y al recibir la palabra del Señor, iba a recibir también con ello la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es que muchos en aquel tiempo fueron salvos. ¿Por qué? Por creer en Jesucristo. Creían que era el Mesías. Todavía no había dado su vida, no había derramado su sangre, no había expiado los pecados de la humanidad, pero al creer en Jesucristo, ya por esa fe eran considerados justos, eran considerados salvos. Por eso a la mujer que pensó si tocara tan solo el borde de su manto, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Tu fe te ha salvado. No solamente le habló de una sanidad, sino también de la salvación. ¿Por qué? Porque al creer en Él, lo mismo que el ciego que gritaba al costado del camino y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿De qué es de lo que estaba diciendo cuando decía hijo de David? Le estaba anunciando como el Mesías. Por eso muchos le mandaban a callar y Jesús se detuvo y le dijo, mándenos a traer, que venga. ¿Por qué? Porque Él me está reconociendo como el Mesías. ¿Qué quieres que te haga siendo yo el Mesías? Que recobre la vista. Y al momento recobró la vista y le comenzó a seguir. No se requiere entender para creer, sino que se requiere creer para poder llegar a entender.
Entonces Nicodemo, a causa de la diferencia que tenía y por su experiencia, y aferrado a todo ello, no podía recibir las palabras del Señor Jesucristo. No podía tener arrepentimiento. No podía tener arrepentimiento. No podía verse como ignorante. No podía verse como alguien que necesitaba de Jesucristo. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Por eso sostener que nosotros somos entendidos, sostener que conocemos todo, no nos lleva a ningún beneficio, sino por el contrario. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Constante dependencia de Dios. Somos ignorantes. Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia en otro tiempo, manda que todos los hombres se arrepientan. Arrepentirse significa dejar de confiar en uno mismo. Muchos consideran que arrepentirse tiene que ver más bien con que yo confiese todos los días que hoy he mentido, que hoy he tenido un pensamiento de lujuria, que hoy he robado, que hoy he blasfemado, y piensan que ese es arrepentimiento, pero eso no es arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento verdadero es entender que ese soy yo, que soy una persona que está entregada a Él por causa de una naturaleza caída y corrompida a esa forma de vida. ¿Y qué es lo que necesito? Que alguien me rescate de esa condición, que alguien me libere de esa esclavitud. Por eso es que el pensamiento más erróneo es el pensamiento de lo que uno llama, o se entiende, la santificación progresiva. Si yo me esfuerzo, si oro, si ayuno, si me consagro, entonces voy a poder agradar a Dios. Por mucho que nosotros oremos, ayunemos, nos consagremos, no es por nuestra vida que somos agradables delante de Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida que vivimos, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Quien verdaderamente tiene arrepentimiento ya no vive Él. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, allí en el capítulo 5, en el verso 17, dice: de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Entonces, arrepentimiento verdadero significa justamente desechar el pensamiento, desechar la idea de que por nosotros mismos podemos salir adelante o nos podemos valer por nosotros mismos para poder alcanzar algo de parte de Dios. Dios nos ha dado la iglesia. Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar nuestra vida de creencia. Cuando nosotros decidimos abandonar nuestra vieja vida, ¿qué nos manda el Señor? Nos lleva al mesón, nos lleva a la iglesia y nos pone bajo el cuidado del mesonero. El mesonero es el que está al frente de la iglesia. Por eso el ejemplo del hombre que fue asaltado descendiendo de Jerusalén a Jericó, ¿no? La parábola del buen samaritano. El buen samaritano es el Señor Jesucristo. A él justamente le llamaban y le decían: ahora sabemos que eres samaritano y que tienes demonio. Por eso es que él utilizó justamente esa parábola. ¿Por qué? Porque a él lo identificaba como samaritano y que tenía demonio. Pero dice: el buen samaritano, movido a misericordia, le tomó, le vendó las heridas, le puso sobre su cabalgadura y le llevó al mesón. Y pagó por el mesón, por el que había sido asaltado. Y le dijo: si algo te debo, cuando vuelva te lo volveré a pagar.
Por eso todos los mesoneros, que representan la figura de quienes presidimos en una congregación o quienes estamos al frente de una comunidad de fe, de una congregación, no esperamos la recompensa de los hombres, sino de quién esperamos la recompensa, del Señor. Porque si yo hago algo por usted, eso se cuenta como ¿qué? Como deuda para mí. Amén. De la cual va a recompensarme el Señor en el día de la venida de Cristo. Amén. Todos vamos a comparecer delante de Él, especialmente los pastores. Amén. Especialmente los pastores vamos a tener que dar cuenta al príncipe de los pastores. Entonces, Dios nos ha llamado a que dejemos los ídolos. Algunos piensan que porque no tienen una imagen de ídolo o una figura de ídolo en su casa, no son idólatras. Pero si yo tengo una figura mental o emocional de lo que para mí es Dios, eso se constituye en un ídolo. ¿Cuándo el ídolo es derribado? Cuando voy formando la verdadera imagen de Dios. La Biblia dice que el que descendió es el que ascendió, y el que ascendió es el que repartió y dio dones. Él mismo estableció la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para el perfeccionamiento de la fe, para que alcancemos la medida y la estatura del varón perfecto. Es algo que debemos de alcanzar, el conocimiento pleno, pero no lo podemos hacer aislados de la iglesia. No lo podemos hacer aislados de los siervos del Señor. Necesitamos tanto de la iglesia como de los siervos de Dios para poder formarnos a la misma imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va teniendo su desarrollo por la actividad propia de cada uno de los miembros que se van ayudando por medio de todas las coyunturas y ligamentos. Y se van nutriendo. ¿Para qué? Para alcanzar esa plenitud. Entonces, fuera de lo que es la iglesia, fuera de lo que es la guía de los siervos del Señor, no podemos tener una vida de creencia correcta. Necesitamos la iglesia, necesitamos los siervos del Señor, pero por sobre todas las cosas se requiere que nos tengamos arrepentimiento para que se pueda desarrollar la fe. Porque si seguimos así avanzando, sosteniendo, esto es Dios, pero muéstrame con la Biblia, Dios es así, con la Biblia muéstramelo. Y no lo puedo mostrar, entonces es una idea que yo tengo de lo que es Dios. Es una idea de lo que yo me formé de lo que es Dios. Y no deja de ser, no es nada diferente a los ídolos que tenían los atenienses. Y la Biblia dice, no te harás imagen de Dios alguna. ¿No es cierto? Entonces, no es bueno, sobre todo cuando todo lo que de Dios necesitamos saber, Dios ya lo ha revelado por medio de las Escrituras. Y no necesitamos ser muy sabios, muy duchos para poder entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque la misma Escritura interpreta la Escritura. Lo que nosotros no entendemos en un pasaje, luego lo podemos entender en otros pasajes de la Biblia, porque la misma Biblia explica la Biblia. Lo peor que podemos hacer queriendo explicar o queriendo entender la Biblia es traer nuestra idea, nuestro pensamiento, porque ahí se va deformando, se va desvirtuando la imagen de Dios. Sino que tenemos que dejar que Dios nos enseñe. Tenemos que ser enseñados por Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo comencé hablando al respecto de que uno puede quedarse en la meditación de un contexto histórico. Comencé hablando de que podríamos hablar y explayarnos dentro de ese contexto y meditar un poco de ello. Pero siempre al leer un pasaje hay un versículo o una palabra en particular que es la que toma nuestra atención. Si usted me pregunta hoy cuál es la palabra que tomó mi atención,
es justamente habiendo pasado por alto la ignorancia en los tiempos pasados, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Si no entiendo que soy un ignorante de Dios, no voy a poder tener verdadero arrepentimiento. Si no tengo verdadero arrepentimiento, tampoco podré tener un buen desarrollo de la fe. Lo primero que tengo que entender es que soy ignorante. No es el único pasaje que se refiere a la ignorancia del hombre, ¿no? ¿Hay otros pasajes? Vamos a leer en la Biblia para ver si hay otros pasajes. Romanos, capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. ¿Ve? No es el único pasaje. Hay otros pasajes que también hablan, diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Qué más dice? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron. Ese es nuestro retrato. Ese es el retrato de todo hombre. Porque cuando se refiere no hay ni siquiera uno, todos nos involucra a todos. Ese es su retrato, ese es mi retrato. Ahora, ¿Dios quiere dejarme en ese estado? No. Por eso me envió a Jesucristo. Y Él mismo dijo, nadie ha visto al Padre, pero el que me ha visto a mí, le ha visto a Él. ¿Por qué? Porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Cuando Tomás le dijo, muéstranos al Padre y creeremos, le dijo, tanto tiempo he estado contigo y todavía no me conoces. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Y dice, pasando por alto la ignorancia de los hombres, hoy manda que se arrepientan. Usted tiene que entender, yo tengo que entender, somos ignorantes, no le conocemos a Dios. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien le busque a Dios. Aún a todos se desviaron y se hicieron inútiles. Amén. Ese es nuestro retrato. Pero Dios no nos quiere dejar en ese estado, por eso lo envió a Jesucristo. Por eso Jesucristo levantó la iglesia. Él dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso es que también edificó la iglesia, para que nosotros podamos vivir en la iglesia, para que nosotros podamos en la iglesia nutrirnos, en la iglesia desarrollarnos y alcanzar el propósito de su voluntad, que es que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la medida y a la estatura del varón perfecto. ¿Sabe cuando la gente se va de la iglesia? Cuando tiene más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Porque me hicieron, porque me dijeron, porque no me reconocieron, porque no se me dio el valor. Cuando tiene más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, se va. Cuando entiende que es en beneficio de su vida la iglesia, cuando entiende que el propósito de Dios es que evitemos en iglesia, que vivamos en iglesia, cuando entiende que ahí está el desarrollo para su vida de fe, entonces no tiene manera de irse de la iglesia. Jamás va a pensar de irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, llevaréis fruto y seréis limpiados para llevar aún más. Pero apartados de mí, nada podréis hacer. Nada podemos hacer. En cuanto a que nosotros vemos que la gente hace un montón de cosas apartados de la iglesia.
pero en cuanto a la vida espiritual no hace nada, más que ir en retroceso, más que perder la corona, más que dejar de alcanzar aquello para lo cual fueron llamados, lo cual ningún hombre debería dejar de alcanzar, lo cual ninguna mujer debería dejar de alcanzar. Y tiene que estimarlo todo como basura y tenerlo como perdido para extenderse hacia adelante, que nada le aferre, por nada se aferre a este mundo, por nada quede arraigado en este mundo, por alcanzar la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y la meta no se encuentra en esta tierra. Por eso dice, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Está escrito, ¿no? Amén. Quiere decir que la meta no está en la tierra. ¿Dónde está? En las cosas de arriba, en el cielo, donde está Cristo. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, nada nos tiene que tener arraigado de este mundo para poder alcanzar todo aquello para lo cual fuimos llamados. La palabra que hoy recibí del Señor y que comparto con ustedes, pasando por alto la ignorancia de los hombres en otro tiempo, hoy manda a todos los hombres que se arrepientan. Lo leemos una vez más. Dice, verso 30 del capítulo 17, pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto fue establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados con justicia. Por eso la Escritura dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios permanezca siendo veraz, para que en el día en que sea juzgado puedas vencer con tus palabras. Nosotros no tenemos que ir con nuestras ideas, con nuestros pensamientos. Tenemos que avanzar con la palabra de Dios y con la obra de Jesucristo. Si avanzamos con la palabra de Dios y con la obra de Jesucristo, nunca vamos a tener que volvernos avergonzados. Amén. Hasta aquí entonces la meditación de la palabra del Señor. Les invito a estar de pie para estar orando. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos fuera enviada, Señor, en esta hora, llevándonos a la reflexión, Señor, en que todos los hombres éramos ignorantes. No había uno siquiera, Señor, que entienda ni que te busque, Señor, sino que todos nos hicimos inútiles al desviarnos cada uno por nuestros caminos, al formarnos una idea y traer un pensamiento de lo que es Dios. Mas tú nos has rescatado de esa vana manera de vivir, nos has trasladado al reino de tu Hijo amado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Por lo que te damos gracias que te hayas complacido en revelarnos a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación,
la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,